Muy buenos días, amada iglesia. Un gusto verlos. Antes de comenzar voy a pedir el agüita porque acabo de darme cuenta que tengo dificultad en mi garganta. Gracias. Perdóname ya. Ahora sí. Estamos hoy en Josué capítulo 6, donde se relata la toma de Jericó. Pero no olvidemos que obviamente tiene un contexto esto. Vemos que anteriormente, poco antes de esta toma de la ciudad de Jericó, Josué, el líder del pueblo de Israel, se encuentra con un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué valientemente corre hacia él y le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Luego vemos el relato de la toma de Jericó. Pero aquí vemos algo muy importante que dice el príncipe de los ejércitos. Y uno podría decir: ¿por qué habla de ejército? ¿Por qué habla de batalla? ¿Por qué habla incluso la Biblia habla de enemigos? Usted verá que en varias porciones de la Escritura se habla respecto de que las batallas del Señor, que no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu Santo. Después habla acerca de las estrategias, las acechanzas del enemigo, las maquinaciones, que no tenemos lucha contra sangre y carne, que somos soldados, que tenemos el escudo de la fe. ¿Por qué habla de un lenguaje tan militarizado? Y no se trata solamente como si pensáramos que un niño escribió esto y dice: estoy en guerra. Y uno lo mira así: ¿en guerra con quién, mijito? ¿Cierto? Pero en realidad, cuando la Biblia habla acerca de que estamos en guerra, en una batalla, en lucha, es algo real y es algo verdadero. Sí hay canciones que hablan de lucha, de guerra, de soldado. Porque usted ha sido llamado no solamente a ser soldado, o sea, discípulo, pero también a ser soldado. Si es discípulo, le digo algo, usted también tiene una necesidad, un deber, un propósito de ser soldado. No está en terreno neutro, es soldado del Señor. De hecho, hay una canción bien antigua de niñitos que dice: aunque no soy de la infantería, ni caballería, ¿cierto?, ni artillería, ni aunque en avión yo no ande volando, soldado soy de Jesús, ¿cierto? Y niños marchando: soldado soy de Jesús, ¿cierto? Hay una más moderna también de nuestro hermano Juan Luis Guerra, ¿cierto?, que dice: soy soldado, ¿cierto? Soy soldado del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y es gran verdad. Pero más allá de las canciones, es la palabra del Señor la que nos dice que somos soldados, que estamos en una guerra real y verdadera que a veces no vemos. Entonces te digo que estamos en una constante lucha. Si vivimos en el reino de Dios, no solamente somos discípulos, sino también somos soldados. Debemos saber que estamos bajo la guía y cuidado de Dios, de los ejércitos, reconociendo que la batalla y la victoria es del Señor. Nosotros debemos confiar en Él, obedecer y avanzar bajo su cuidado y su guía. Hoy día mi intención es que podamos reconocer de que salgamos de acá sabiendo de que si eres discípulo, no solamente el discípulo que sigue, sino que está un discípulo que está en una guerra y en una batalla. De hecho, vemos que el libro de Josué, que trata la conquista de Israel de la tierra de Canaán, como hemos dicho varias veces, desde el punto de vista, era una misión imposible de cumplir. Fue un llamado alto, más allá de las capacidades humanas, porque había que ocupar una tierra que estaba habitada por pueblos guerreros. ¿Se recuerdan las circunstancias que había? Un río que se desbordaba,
y había que volver a pasar, había que pasar. Aquí nuevamente vemos Josué 6, que habla respecto de una situación que parece bastante compleja. 6, versículo 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada. Después dice, vean su Biblia, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Jericó era una ciudad fortificada. Era la primera ciudad que conectaba con los pueblos cananeos. Era una ciudad estratégica. Y estratégica porque si avanzaban ahí, podían avanzar con otras ciudades. Eran ciudades-estados. Estas ciudades eran realmente fortificadas. Eran amuralladas. Era una ciudad que que se protegía de esta forma para la guerra. Estaban acostumbrados a que los ejércitos arrasaran, pero ellos estaban preparados ya. Era una ciudad fortificada y estaba cerrada. Nadie podía entrar ni salir. Pero me llama la atención que dice, y estaba bien cerrada, para dejar en claro que estaban preparados para recibir cualquier tipo de ataque. Ahora bien, uno dice, este era el contexto. Ciudad amurallada, fortificada, cerrada y bien cerrada. Pero aquí viene algo que me llama mucho la atención. Versículo 2 dice, más Jehová dijo a Josué. Hay un contraste. Una realidad de ciudad fortificada, cerrada, bien cerrada. Pero Dios dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Vemos que esto estaba en contra. Esta ciudad fortificada, cerrada y bien cerrada, no era tan fuerte ni protegida como para que Dios lo pudiera conquistar. ¿Hay ciudad tan cerrada y tan fortificada que Dios no pueda derribar? No hay. Y aquí quiero introducirte de que en realidad nosotros, en la vida cristiana, estamos en una constante lucha. Usted me dirá hoy día, domingo, ¿sabes qué? No quiero más lucha. No quiero más pelea, por favor. Pero te digo, ¿sabes qué? Si eres cristiano y has sido rescatado por el Señor y has pasado de las tinieblas a su luz admirable por medio de la obra de Cristo y la obra regeneradora del Espíritu Santo, Él ha transformado tu corazón para que no vivas para ti, para que vivas por Él y para Él. Y quiere utilizar a su iglesia, a ti y a mí, para llevar las buenas nuevas de salvación a quienes no le conocen. ¿Estás en su reino? Si está en su reino, dígame sí. Y si no sabe, también diga, Señor, sálvame por favor. ¿Estás en su reino? Sí. Entonces, no estás en terreno neutral. Hay un reino de las tinieblas que se opone. Estamos en una lucha. Si eres discípulo, también eres soldado. No puedes ser neutral en la batalla. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo claramente el Señor te dice, tendrás aflicción. En el mundo claramente tendrás oposición. Jesús se encargó de decirle a sus discípulos, antes de partir, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y ahí introduce nuevamente un lenguaje de batalla. Yo he vencido al mundo. Estás en una lucha. Eres discípulo del Señor, también eres soldado. Entonces vístete como soldado y pelea como soldado. Pero a veces estamos en la lucha como si fuéramos turistas. Y estás con ropa de turista. ¿Alguien puede ir a la lucha, a la batalla realmente con chalitas? ¿Con short corto, como dicen algunos por ahí? ¿Con remeras? Remeras. ¿Puede ir a la batalla de esa forma? Debes vestirte como soldado. ¿Y puedes estar en la batalla sacando fotos? No puedes estar turisteando. Estás en un contexto, quiero que sepa que estás en un contexto de
guerra de lucha. Por tanto, vístete como soldado, anda como soldado, pelea como soldado. La pregunta es, ¿cómo peleamos como soldado? Y si no estás aún convencido, debo decirte que tenemos enemigos. Siempre decimos que el principal enemigo muchas veces somos nosotros mismos, nuestra carne. Pero también el mundo se opone. El contexto del mundo está organizado de una forma para que nosotros no queramos seguir al Señor. De hecho, recuerden ese pasaje que dice la amistad con el mundo y enemistad contra Dios. Y también sabemos que dice el pasaje que nuestra carne es enemiga del Espíritu Santo. Pero también tenemos un enemigo, que es Satanás, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vemos entonces, hacer un paralelo quizás de Josué con un libro de la Biblia que habla respecto de que somos soldados, de que tenemos una armadura que llevar. ¿Se recordará cuál es el libro del Nuevo Testamento que habla acerca de la armadura del cristiano? Efesios, ¿cierto? Ah, qué bueno, al lado de la Biblia, ¿cierto? Efesios 6 habla al respecto de eso mismo. ¿Y cómo comienza? Efesios 1 habla al respecto de la salvación. Efesios 2 te da el contexto. Y el contexto es el siguiente. 2, 1 al 3 dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y fíjense, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Vemos corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás el diablo. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y ahí está esa tormenta perfecta. La carne, el mundo y el diablo. Y vemos que haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Conectemos con el pasaje de Josué. Ciudad fortificada, cerrada y bien cerrada, imposible de derribar. Aquí lo mismo, en condición caída, estábamos caídos y bien caídos, imposible de salvarnos por nosotros mismos. Pero ¿sabes qué? El Señor sí puede cambiar nuestra condición. De hecho, el siguiente versículo dice, más Dios. Wow. Igual que Josué, ¿se recuerdan? Pero Dios dijo, me gustaría que fuera el pasaje, Efesios 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y te dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se dan cuenta el contexto? Era condición caída, una carne caída, siguiendo la influencia del mundo y del diablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, hace un contraste. Dice, lo que no se podía salvar, yo lo puedo salvar. Entonces tenemos oposición. ¿Cuál es nuestra principal oposición? Yo diría que son tres en conjunto. La carne, la Biblia lo dice, el mundo y el diablo,
que se oponen para vivir una vida digna del Evangelio. La carne, nuestra carne se resiste. Ha intentado decir, voy a orar. Voy a orar. ¿Y qué hace la carne? Retorcijones, le da sueño. Voy a ver una serie. Con sueño y todo nomás. 4, 5 al hilo. Pero si vamos a leer la Biblia, capítulo 1, no hay que ser moderado, sabio, un capítulo a leer nomás. Pues si en la serie, démosle con la otra nomás. Total. La carne se resiste. El mundo se resiste y el diablo se resiste a la obra de Dios. Pero te digo inmediatamente, no significa que la carne, el mundo y el diablo saldrá victorioso, sino que Dios vencerá, pero hay resistencia. Y sabemos que hay resistencia porque lo vivimos cuando intentamos vivir para Dios, cuando intentamos orar, leer su palabra, cuando intentamos ayunar, confiar, obedecer en Dios, cuando intentamos descansar en Dios. Ahora sí voy a descansar en Dios. Y vienen un montón de pensamientos que no logro controlar. Sí, tengo que perdonar, pero que me la pague. Tengo que pedir perdón, pero es que el otro empezó. Tengo que amar, porque como tanto. Tengo que servir, que ya he servido demasiado. Tengo que menguar, y por qué no el otro. Tengo que disponerme, ¿por qué siempre yo? ¿Ha pasado eso en su corazón? Reclamo, queja. Es el fruto de nuestra carne. Oposición también, cuando intentamos predicar el Evangelio. Cuando queremos hablar de su esperanza, hablar de sus leyes, compartir su gracia y su verdad. El mundo lo rechaza. Escuchan cada becera. Cosas de otros dioses, ídolos, cosas pachamámicas incluso. Lo respetan. Pero tú hablas de Dios, de Cristo, el Señor y su cruz, y el mundo se opone y rechaza. Hay todo un sistema que se revela contra el conocimiento de Cristo. Hay culto a los ídolos antes que al Creador. Y recordemos que la Biblia dice que todo lo ofrecido a los ídolos es ofrecido a los demonios y guiado por los demonios. De la misma forma quiero recordarte que nuestro adversario, el diablo, sí, tu adversario, mi adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sin embargo, la batalla y la victoria es del Señor. ¿Puedes creer entonces que estás en terreno neutral? No. Es imposible. ¿Puedes estar sacando fotos mientras está la batalla? No. ¿Puedes ir a tomar un descanso aquí sentado en la guerra? ¿Puedes poner tu silla de playa mientras están todos peleando ahí? ¿Qué va a pasar contigo? Aunque no crees que hay guerra, aunque digas yo estoy preparado para sacar fotos, yo ando en modo vacaciones, ¿te digo algo? La batalla es real y continúa. No da tregua. Pero yo estoy cansado de luchar. Yo no quiero luchar más. Pero ¿sabes qué? Lo bueno es que la batalla es del Señor y la victoria es del Señor. Amén. Quiero recordarte que no estás en terreno neutro. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Puedes decir que hay terreno neutral? No. ¿Estás de acuerdo conmigo, con su palabra, de que la carne es débil? Jesús le dijo a sus discípulos, a sus más preciados y queridos, le dijo, veren y oren conmigo. Dijo también, veren y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro dijo, te voy a seguir, Señor, hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. ¿Y qué pasó después?
Pedro lo negó. Y Jesús le dio la oportunidad para que pudiera prepararse, sí. ¿Y qué hizo? Se quedó dormido. Pudo haberse preparado, obviamente. Pero Jesús sabía que antes que cantara el gallo 2 veces, lo iba a negar 3 veces. Porque la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. También Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Y el del Espíritu, el Espíritu Santo, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. También vemos relación con el mundo. Santiago es bien claro y bien directo, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No hay terreno neutral. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Nadie puede decir, no, yo soy cristiano, pero bien a mi manera porque igual yo concilio cosas con el mundo. Eso no puede ser. No puede ser. El pensamiento no puede ser mundanal. Tus afectos no pueden ser mundanos. Tu pensamiento debe ser la palabra del Señor. Tu modo de vivir debe ser la palabra del Señor. Y después dice claramente, el mismo Pedro que le costó velar y orar, años después, más maduro, en la epístola de Pedro, primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Dijo, yo ya aprendí la lección. Y una lección que tengo que practicar. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿estamos en batalla? Sí. ¿Contra quién? ¿Contra la carne? ¿Contra el mundo? Y contra el diablo. Pero lo bueno es que la batalla es del Señor. El autor de Josué dice claramente que había una ciudad fortificada, cerrada y bien cerrada. Era imposible de derribar desde el punto de vista humano. Mas el Dios que guiaba la misión era el mismo que había realizado un pacto con Abraham y su descendencia. Era el mismo que había prometido bendición, formar un pueblo y darles la tierra. ¿Cómo no se iba a cumplir? Era el mismo que había preservado al pueblo y lo sacó de la esclavitud de Egipto, con mano fuerte y brazo extendido. El mismo que abrió el Mar Rojo, para que su pueblo pasara por tierra seca. El mismo que unos días atrás había dividido el Jordán para que su pueblo cruzara hacia la tierra prometida. El mismo que una vez más le había pedido que se circuncidaran y celebraran la Pascua. El mismo que les dijo que quien comandaba la misión era el príncipe de Jehová de los ejércitos de Jehová. Era el Dios que había prometido bendición, había mostrado fidelidad y poder al pueblo y que continuaba con su obra redentora. ¿Podía entonces esta oposición, esta ciudad fortificada, cerrada y bien cerrada, no ser conquistada por el Señor? Respondan. No podía ser. Por eso, la visión que aun cuando la ciudad fortificada estaba cerrada y bien cerrada, hay un contraste acá, que comienza con la palabra más. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esa era la realidad del Señor. Pero a veces nosotros nos vemos la realidad del Señor, vemos nuestra propia realidad nomás. A veces ni siquiera vemos que estamos en guerra, en batalla. O a veces sobreenfatizamos en la oposición del enemigo. O a veces sobreenfatizamos en lo contrario que es el mundo. O lo poderosa que es nuestra carne muchas veces. Entonces, porque no estamos pendientes de que del Señor es la batalla y del Señor es la victoria. Usted dirá, es que el Señor no me va a poder cambiar. Es que no quiero que el Señor me cambie. Es que ya a mi edad es imposible cambiar. Es que este genio que tengo es imposible ser cambiado. ¿Alguno ha pensado alguna vez eso? ¿De que el Señor no lo puede cambiar?
Es que el Señor puede con todo, pero no menos conmigo, porque yo soy muy porfiado. Déjame así nomás, Señor. La realidad del Señor sobrepasa la condición humana, sobrepasa todo lo que se opone a Dios. Esto también pasa con nuestra condición humana y la salvación, a pesar de nuestra condición caída y muy caída, hay un pero, hay un más, que es capaz de transformar nuestra situación. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estábamos muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo una vida. Romanos 5 dice lo mismo, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá por algún justo. Después dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Más Dios. El mismo Pedro, sean sobrios y velen, ¿se recuerdan? Resistan firme la fe, sabiendo que los padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, más, nuestra doxología, ¿cierto? Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No se vayan todavía, ¿ya? A pesar de nuestra esclavitud, nuestra condición caída, nuestra debilidad descrita en la Escritura, nuestra enemistad con Dios, Dios dice más. Dios dice, pero, a pesar de la posición del mundo, a pesar de las estrategias del diablo, lo que sucede es que esta ciudad cerrada, bien cerrada, no era tan fuerte ni tan cerrada para que Dios no la pudiera derribar. Entonces Dios le da un plan. Y usted dice, ¿qué plan les dio el Señor? Lo leyeron, ¿cierto? Y uno se pregunta, ¿qué estrategia es esta? De dar 7 vueltas por 7 días. Y al 7º día, dar 7 vueltas. 7 sacerdotes. 7 bocinas de cuerno de carnero. Ir en silencio y luego gritar. ¿Esa es la estrategia del Señor? ¿La repito? Estrategia de guerra. Josué explicándole a su pueblo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a rodear Jericó. ¿Y vamos a atacar? No, espera. Un día vamos a ir en silencio. Ok. Con 7 sacerdotes delante llevando el arca. Ok. ¿Vamos vestidos de guerra? Vayan vestidos de guerra. ¿Vamos a pelear? No. El guerrero diría, ¿y para qué voy vestido así? ¿Y para qué voy de guerra? Ya, ok. ¿Y qué hacemos el segundo día? Hagan lo mismo. ¿Y el tercer día? Lo mismo. Josué, ¿y hoy día cambiamos de estrategia? No, el cuarto día, lo mismo. ¿Y el quinto día? Lo mismo. Sexto día, lo mismo. Séptimo día, lo mismo. Cambiamos un poquito. Ahora hay que dar 7 vueltas. Y cuando terminen, griten. Y el Señor entregó Jericó en nuestras manos. ¿Qué les parece la estrategia de guerra? Impactante, dice la hermana, ¿cierto? El propósito del Señor era demostrar una vez más que realmente la batalla es de Él. Le recuerda a Josué, el gran líder, a los sacerdotes, a los hombres de guerra y al pueblo que toda la obra de redención depende absolutamente de Él. Y que aprendan a temer a Jehová todos los días. Será señal para ellos, para sus hijos, para el resto de las naciones, para que conozcan que Jehová es poderoso y aprendan a temerlo todos los días. Lo mismo pasa para nosotros. Debemos recordar que en el reino del Señor y la vida cristiana estamos en misión. Pero realmente no se trata de nosotros. No se trató de Josué. No te pongas en el centro de la historia de la película. No se trata de nosotros, ni nuestras capacidades o estrategias.
sino que depende de la obra del Espíritu Santo, tal como lo ha dicho Jehová. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El centro no eres tú. ¿Te has puesto alguna vez en el centro? En la historia de redención. Como si todos los focos estuvieran en ti. No eres tú. Sin embargo, Él te quiere utilizar por su gracia delante de su presencia, bajo su autoridad, en su misión, para su reino, para su gloria. El centro no era Josué, ni nadie más, sino el Señor mismo que habló. Por favor, el centro no somos nosotros. Tampoco se trata de lo mucho o poco que tenemos para ofrecer a Dios. No se trata de los recursos con los cuales contamos. Y tampoco debemos mirar la situación y condición. Realmente depende del Padre, del Hijo y de la guía de su Espíritu Santo. Por favor, no debemos confiar, ni podemos confiar en nuestras armas. En la misión no podemos confiar en nuestras armas. Es decir, de esta forma vamos a conquistar Concón. ¿Hay que tener planes? Sí. ¿Dados por el Señor? Sí. Pero son planes distintos. No son nuestras armas, estrategias, planes, ideas, capacidad, inteligencia, sagacidad, ingenio. Nada de lo que podamos tener reemplaza el poder del Espíritu Santo y su guía. Pero a veces queremos reemplazar mis buenas ideas, mi inteligencia, mi sagacidad, mi astucia, mi capacidad. El Señor dice, no. En la vida del reino no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Quien sostiene su misión, preserva su iglesia, fortalece y anima a sus hijos y guía al pueblo a la victoria por su palabra en el poder del Espíritu Santo. Pablo ocupa muchas veces el lenguaje militar. No solamente Efesios. 2 Corintios habla lo mismo. 2 Corintios 10, 3 al 6 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Militar. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, no son de capacidad humana, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Se recuerdan Jericó? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se dan cuenta el lenguaje militarizado? ¿Qué nos lleva a vencer? Armas que no son carnales, sino poderosas en Dios, que es la palabra del Señor. También dice 2 Corintios 2, mas Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Habla adelante nuevamente de triunfo, de batalla. Y también Efesios 6 le dice a su iglesia, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Te quiero preguntar, si estás en el reino, ¿puedes estar en terreno neutral? ¿Puedes estar tomando vacaciones? ¿Puedes estar así sacando fotos, turisteando? Dígame, por favor. No, ¿cierto? Estás en una lucha. ¿Contra qué? Contra tu carne. Contra el mundo y contra el diablo. ¿La batalla es tuya? No, la batalla es del Señor. ¿La estrategia es tuya? No, la estrategia es del Señor. Y pregúntame entonces, ¿cuál es la estrategia? Y Pablo lo dice, Efesios 6. Dice, ustedes son soldados. Ustedes no son solamente discípulos, son discípulos que están en una lucha espiritual. Dice, por lo demás, hermanos míos, con mucho cariño, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse.
vístanse para la ocasión. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra los métodos, estrategias del diablo. Porque tenemos lucha. Pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, ya que la lucha no es contra sangre ni carne, tomen toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes. Ciñan vuestros lomos con la verdad. Vístanse con la coraza de justicia. Calcen sus pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos y ataques de fuego del maligno. Y tomen el casco, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Eres discípulo? Eres soldado. ¿Estás en su reino? Hay un reino que se resiste, el reino de las tinieblas. Pero el Señor vence. Y déle la victoria. Y déle la estrategia. No son armas humanas ni terrenales. ¿Cómo estás peleando? Si no estás peleando, no creas que es porque no estás en la guerra. O peleas, o te golpean. O peleas, y pones tu escudo de la fe, o llegan todos los dardos despiadados del enemigo. Y Pablo dice, hermanos míos, por favor, vístanse de guerra. Pero el Señor va adelante y déle la batalla y déle la victoria, porque no es con espada ni con ejército ni con fuerza humana, ni con su espíritu. Te pregunto, ¿estás distraído a veces de la misión, de esta lucha? ¿Has dejado de luchar con armas espirituales? ¿Sientes que quizás esos dardos han llegado a tu corazón? El Señor te dice, devuélvete. Yo te cubro, yo te protejo. Vuelve al batallón. Vuelve a pelear. Dele la victoria del Señor. Pero deja de pelear con tus fuerzas. Deja de pelear con tus estrategias. Y deja de no pelear. Porque la victoria es peleando. Es del Señor, pero obedece. Es del Señor, pero confía. Es del Señor, pero ponte la armadura. Vuelve a leer, vuelve a orar. Ponte en el batallón. Ora unos por otros. Persevera con súplica por todos los santos, para que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones y podamos resistir juntos en el día malo, y cuando acabe todo, seguir estando firmes, ceñidos con los lomos con la verdad del Señor, con la coraza de la justicia del Señor, y dispuesto a predicar el Evangelio, con el escudo de la fe, a apagar todos los dardos de fuego del maligno, sabiendo y confiando que somos del Señor. Tenemos el casco de la salvación y la espada de su Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Tiene dos opciones: o quedarse sentado o pararse, o estar desvestido o vestirse para la guerra, o sentarse con una silla de playa en la guerra, o si voy a pelear, o irse del batallón o estar en el batallón. Pero el Señor va adelante. Él va adelante.
Los invito a ponerse de pie y rogar al Señor. Señor, estamos delante de tu presencia, reconociendo que estamos delante de Jehová de los ejércitos y del príncipe de Jehová de los ejércitos, pidiendo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová de los ejércitos, esté en medio nuestro. Te pido que tú fortalezcas nuestros corazones, que nos hagas conscientes que estamos en una batalla espiritual contra nuestra carne, contra el mundo y contra las tinieblas, las huestes de maldad. Y queremos pedirte que podamos estar lúcidos, sobrios, velando y orando. Te pido que esta semana sea de mucho velar y orar, que podamos practicar esta palabra, podamos reconocer de que tú eres el Dios que vence, y aquello que está cerrado, bien cerrado, fortificado, son nuestros propios corazones, cerrados y bien cerrados, fortificados, pueden ser derribados por el poder del Espíritu Santo. Y queremos pedirte eso, que junto con un batallón, junto con la iglesia de Cristo, en el mundo entero, podamos seguir marchando delante de ti, diciendo que soldados somos tuyos, soldados somos del Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.